Hola chicos, bienvenidos. Buenas tardes, vamos a trabajar en los contenidos de esta semana. Pero antes de pasar, me gustaría que me comentaran si tuvieron algún problema eh, con el tiro parabólico, alguna dificultad, alguna situación que hayan tenido por ahí, que no me hayan expresado por medio del Messenger, porque no me llegó ningún mensaje al respecto, pero que hayan tenido alguna dificultad. Si tuvieron algo, coméntenme por favor ahorita cuál fue el problema que tuvieron de, del tema de tiro parabólico. Profe, yo personalmente no la entendí muy bien, como que siento que me confundía mucho y sé que el tiro parabólico supuestamente es de seguir las fórmulas solamente, pero como que siento que no, como que eso no fue muy fuerte. Sí, bueno, aquí lo más importante es que comprendas en qué consiste el tiro parabólico, más allá de las fórmulas. Las fórmulas se van a dar cuando comprendas cómo funciona el tiro parabólico. Eh, el tiro parabólico, imagínate que tú tienes una piedra en la mano y, y la lanzas. Permítanme un segundo, perdón. Eh, cuando ustedes, cuando tú lanzas una piedra, ¿sí? Una piedra hacia arriba, con la idea de, no sé, pegarle a algún objeto que está a cierta distancia, lo que se forma es un tiro parabólico. Y ahí entran en juego dos tipos de movimiento. Un movimiento horizontal, para que el objeto alcance a llegar desde donde estás tú hasta donde está el objeto al que le quieres pegar. Hay un movimiento horizontal. Pero también hay un movimiento vertical, porque la piedra va a subir y luego va a bajar. ¿Sí? Eso es lo que conocemos como tiro parabólico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando pateas un balón o cuando patean un balón de fútbol para mandar un centro para que rematen de cabeza? Pues es lo mismo, ¿sí? Tiene que desplazarse el balón de forma horizontal para llegar desde vamos a decir, desde el punto donde se patea hasta donde están los jugadores que quieren rematar de cabeza. Entonces, horizontalmente el balón tiene que recorrer esa distancia, pero también el balón va a subir y va a bajar, ¿sí? Eh, de manera que se forma una parábola. Entonces, ese es el tiro parabólico, ¿sí? Es la trayectoria que realmente sigue el balón, pero que podemos dividirla en movimientos separados, un movimiento horizontal y un movimiento donde ese objeto puede subir y luego bajar o simplemente va a bajar, ¿sí? O puede solamente subir. Entonces, eh, cuando juntamos esos dos movimientos tenemos el tiro parabólico, ¿sí? Entonces, tenemos que conjuntar esos dos movimientos, el movimiento horizontal con el movimiento vertical y estudiarlos por separado. Aunque en el movimiento parabólico no notas que vayan separados, porque el objeto no avanza horizontal y luego sube y luego avanza horizontal y sube, sino que el objeto va al mismo tiempo que va avanzando horizontalmente, va subiendo. Tú lo que ves es la trayectoria parabólica. No ves una especie de escalones donde avanzo horizontal y luego subo, avanzo horizontal y subo, y luego avanzo horizontal y bajo, avanzo horizontal y bajo. Eso no lo ves. Tú ves una trayectoria continua, constante, ¿sí? Pero también te vas dando cuenta que así como vas viendo que el objeto va subiendo, el objeto también va avanzando horizontalmente. Entonces, tenemos que dividir ese tiro parabólico en estos movimientos. ¿Sí? Por una parte, el movimiento horizontal, que les expliqué que era movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad no cambia, y por otro lado, el movimiento vertical, donde el objeto sube, tiro vertical, y puede bajar en caída libre. ¿Sí? Donde aquí, en este movimiento vertical, ya la velocidad cambia. Entonces tenemos que conjuntar todas esas fórmulas y
el elemento que une a esos dos movimientos o a esos tipos de movimientos es el tiempo, ¿sí? El tiempo es el que va a mandar porque tardas lo mismo en moverte horizontal que en moverte vertical en el tiro parabólico. Entonces, esa es la parte que a lo mejor de alguna manera se pone compleja, ¿sí? Si tienes más dudas al respecto, mándame un mensaje y lo trabajamos, este, para recomendarte algún material que lo puedas ver para que puedas comprender el tiro parabólico, ¿sí? Y que no te quedes con esa duda. Pero sí, esa es la parte de dificultad, ¿no? Que hay que entender que se forma de diferentes movimientos y al final vamos a manejar cada movimiento por separado. Y ahí es donde la cosa empieza a ponerse compleja, ¿sí? Para tu duda, igual mándame un mensaje al Messenger y lo platicamos para que no te quedes con la duda. Porque es importante a la hora de presentar tus exámenes de admisión a la universidad, pues, o si vas a estudiar alguna carrera relacionada con ingenierías, ese tipo de cosas, pues vas a tener que estudiar física nuevamente y es parte de lo que tienes que haber aprendido ya. Entonces, para que no te quedes con la duda y si hay alguien más al respecto, pues igual mándenme mensaje y lo platicamos, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, Sí, una pregunta, era la pregunta 13 que hablaba sobre el VAR. sí, Eh, Quería calcular la velocidad y la dirección de la velocidad. así es. Pude calcular la velocidad, pero para calcular la dirección yo lo usé como un ángulo, le saqué el ángulo, pero ya al momento de entrar a la plataforma y escribirlo, lo pedí en metros, entonces no supe qué responder. Bueno, el ángulo en metros o la dirección. O sea, nos pedía la dirección de la velocidad, pero Ajá, yo la saqué, al momento de hacerlo en la libreta, yo la saqué en ángulo, es correcto, así debe pero ser. en la plataforma la pedí en metros. Ah, está en metros. Déjame checarlo. No, tiene que ser un ángulo, es un ángulo. O sea, lo que hiciste de sacar el ángulo, de hecho, es el argumento del vector velocidad, ¿sí? Donde se saca el componente en X, que es la velocidad constante, el componente en Y de la velocidad, que es el que da la caída libre. Y cuando tienes esos dos componentes por medio de la tangente, ¿sí? Tangente a la menos uno o el arco tangente, sacas el ángulo, ¿sí? Ese ángulo pues ya dependerá de si es tu argumento o no, ya ese ángulo lo pones. Se trata de sacar el argumento y es un ángulo. Si está en metros, déjame checar esa para corregirlo. Espero que hayas puesto el valor que te dio de angular, sin metros, sí, porque no, debe ser un ángulo. Déjame checar eso y si no lo reviso, me mandas un mensaje para revisar la pregunta directamente eh, en tu actividad para ver qué fue lo que pusiste y checarlo para ver si está bien y ya te lo corrijo. ¿Sí? Y eso, bueno, en general para todos. Pero sí debe ser en un ángulo. Es un ángulo. La dirección siempre va a ser un ángulo. ¿Sí? Es el argumento del vector. ¿Ok? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Nada? Bueno. Ahora vámonos a lo de esta semana. ¿Sí? ¿Qué van a trabajar? ¿Qué vamos a trabajar en esta semana? Es algo muy simple, muy sencillón. Si te fijas en esta semana, si tú entras a la plataforma va a estar vacía, ¿eh? Mira, déjame te digo. Del 26 de abril al 2 de mayo, nada. No, no es que no haya nada. Es que no he recorrido los temas en los ajustes que estoy haciendo. Todavía no acabo de hacer las correcciones y las corrimientos de los temas. En realidad vamos a empezar a ver fuerza, que está para la próxima semana, pero voy a hacer el corrimiento de temas. Entonces en esta semana nos toca ver fuerza, ¿vale? Empezar a conocer qué es la fuerza. Eso es fundamental para lo que vamos a ver más adelante. Y esta fuerza depende de lo que ya vimos anteriormente. Entonces es un tema de sándwich, es como el jamón del sándwich, pero que es sumamente importante comprender los temas que vimos anteriormente para poder relacionarlos con la fuerza y posteriormente con la fuerza comprender los temas que siguen. ¿Va? Entonces, como actividad tienes aquí para tu libreta, al principio tienes 11 preguntas que tú vas a responder en tu libreta.
y me lo van a entregar con el cuadernillo, estas respuestas a estas preguntas, ¿sí? Es una actividad, no tiene un valor en específico en este momento, pero como me lo van a entregar con el cuadernillo, pues va a valer o forma parte del cuadernillo de trabajo. ¿Ok? Estas 11 preguntas. No vienen en el cuadernillo, habría que anotarlas en la libreta y contestar como parte del cuadernillo. ¿Va? Y ahora sí, empezamos con lo que es una fuerza. Y para empezar esto, pues necesitamos definir fuerza, o sea, ¿qué es una fuerza? Y una fuerza es una de las cosas complejas de definir en física. ¿Sí? Es una forma compleja porque no es tan fácil definir la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué considero yo que es una fuerza y que algunas otras personas, inclusive con mayor preparación en los campos de la física que yo, te podrán dar otra definición? ¿Sí? Tú ya decidirás, bueno, cuál definición quieres y cuál llena más tu expectativa o cuál te permite comprender más el concepto de fuerza. Para mí, la fuerza es la interacción energética entre dos objetos. Para mí eso es una fuerza, ¿sí? Es la interacción energética o la interacción de energías entre dos objetos, ¿sí? Entonces, siempre que haya una interacción entre dos objetos de manera energética, tendremos fuerza. Complicado, pero bueno, así es como yo la considero, ¿no? Ya con lo que he estudiado y con lo que conozco, esa es la que me explica mejor la fuerza. Tú busca cuál es la definición de fuerza o diferentes definiciones y y toma la que más se acerque a lo que tú consideras que es la fuerza. Y si tienes dudas o si quieres, compártemela por Messenger. Oiga, yo encontré que fuerza es esto y lo platicamos igual y me convencen de otra definición. ¿Sí? Para mí es eso, la interacción energética entre dos cuerpos. Eso es fuerza. ¿Vale? Luego, ¿cómo vamos a considerar las fuerzas? Bueno, las fuerzas las vamos a considerar igual que las velocidades, son vectores, como vectores, ¿ok? Entonces una fuerza es un vector que va a tener una magnitud, que va a tener un argumento, que vamos a tener que descomponer en X y en Y, ¿sí? Que tiene sus ángulos. Es una fuerza, perdón, es una fuerza y es un vector. Entonces, las fuerzas son vectores y así las vamos a manifestar y así las vamos a graficar inclusive, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos fuerzas gravitacionales, electromagnéticas, nucleares, fuerzas débiles. Hay un montón de tipos de fuerza, ¿no? Bueno, o clasificación más bien de las fuerzas, ¿sí? Las gravitacionales son las que se producen entre dos objetos, ¿sí? Es la fuerza que tú ejerces en los objetos que se encuentran a tu alrededor o la fuerza que los objetos a tu alrededor ejercen sobre ti, ¿sí? Y me vas a decir, oiga, pero yo no ejerzo ninguna fuerza sobre los objetos a mi alrededor. No, sí lo ejerces y es una fuerza gravitacional. Es una fuerza que depende de las masas de los objetos. Todos los objetos generamos fuerza con respecto a los otros objetos que nos rodean. Y los otros objetos generan fuerza sobre nosotros, ¿sí? Solo que son fuerzas muy pequeñitas que no sentimos. Entonces, como no las sentimos, creemos que no existen, pero sí existen. Se llaman gravitacionales, dependen de las masas. Esto lo vamos a ver luego más a nivel más grande con la ley de gravitación universal de Newton, que explica las fuerzas que se generan entre los planetas y entre las estrellas. Pero se ejercen entre objetos, cualquiera, no solamente planetas. Fuerzas electromagnéticas, estamos hablando de fuerzas de tipo eléctrico, de tipo que está de tipo molecular o nuclear, es decir, las fuerzas que existen entre los átomos o las moléculas entre sí de tipo precisamente eléctrico, ¿sí? Fuerzas nucleares son las que existen dentro de los núcleos de un átomo, ¿sí? Y ahí hay más fuerzas débiles que se generan para causar inestabilidades en núcleos atómicos, en fin.
Hay tipos en clasificaciones. Sin embargo, en cuanto a los tipos, vamos a tener dos tipos de fuerza, ¿sí? La que se genera por contacto entre dos objetos y la que se genera a distancia. Entonces, supongamos que tú tienes un balón que está en reposo ahí en el piso y llegas y le pegas un patín y el balón sale disparado. Ahí hubo una interacción entre dos objetos, tu pie y el balón. Y hubo un intercambio energético, una interacción energética. Por lo tanto, tú le aplicaste fuerza al balón y el balón salió disparado. Esa es una fuerza de tipo de contacto, porque estamos haciendo contacto directamente el pie con el balón. Y tú le estás transmitiendo una fuerza al balón. ¿Vale? En cambio, a distancia es, por ejemplo, una fuerza gravitacional. La fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna y la Luna sobre la Tierra, o el Sol sobre el conjunto de Tierra-Luna. ¿Sí? Esas son fuerzas a distancia porque no hay contacto entre los objetos directamente, pero sí existe la fuerza. ¿Va? Entonces, esos son los tipos de fuerza que vamos a tener. Ya que tenemos esto, vamos a entrar en la parte de física que realmente nos concierne. Ya más, esta parte es teórica, todo esto, pero vamos a ver qué nos concierne de las fuerzas. Primero, en qué unidades las voy a medir. Y aquí va a haber una bronca, o hay una bronca, chicos, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿sí?, a medir la fuerza en kilogramos. Y la fuerza no se mide en kilogramos. Bueno, paréntesis, sí se puede medir en kilogramos, pero no los mismos kilogramos con los que medimos la masa. Cierro el paréntesis. Entonces ahí viene la confusión. ¿Sí? La fuerza, ¿sí?, la fuerza en el sistema internacional se mide en unidades que se llaman newtons. ¿Sí? Aquí voy a ampliarles aquí esto. Fíjense bien. ¿Dónde está? Aquí dice newtons. Con una N mayúscula las vamos a representar. En el sistema internacional se utiliza los newtons como unidades de fuerza. En el sistema CGS, centímetro gramo segundo, las unidades de fuerza se llaman dinas, con D, dina. ¿Sí? Y sin embargo nosotros estamos acostumbrados a medir la fuerza en kilogramos. Oiga, no es cierto, yo no mido la fuerza en kilogramos. Sí. Si yo te pregunto tu peso, me lo vas a dar en kilogramos. Si yo te mando a la frutería a que compres cierto peso de manzanas o de naranjas, te lo van a medir en kilogramos o en gramos. ¿Cierto? Entonces, estamos acostumbrados a medir la fuerza en kilogramos, porque el peso de los objetos es una fuerza. El peso de los objetos es fuerza. Y nosotros entonces decimos, dame 3 kilogramos de tortilla. Y nosotros decimos que pesan 3 kilogramos. Y eso no es cierto. Tienen una masa de 3 kilogramos. La masa se mide en kilogramos, o en gramos, o en onzas. El peso no. Entonces, como nosotros estamos tan acostumbrados a agarrar los kilogramos como unidad de peso, y siendo el peso una fuerza, pues entonces ya tenemos una bronca, porque los kilogramos miden masa. Lo que miden las básculas de la tortillería, de la frutería, donde tú obtienes tu peso corporal, en realidad es masa lo que está midiéndose, no es peso, es masa. Desde el punto de vista de la física, eso es masa. Entonces, como estamos tan acostumbrados a usar los kilogramos como unidad de peso, unidad de fuerza, los físicos tuvieron que inventarse esta unidad, kilogramo fuerza, ¿sí?, como una unidad de fuerza, pero tiene que decir kilogramo fuerza. ¿Sí?
Entonces, lo que tú realmente pides en una frutería son kilogramos fuerza de naranjas, de manzanas, de plátano. ¿Sí? En la tortillería pides kilogramos fuerza de tortillas. ¿Sí? Kilogramos fuerza como unidad de fuerza. Sin embargo, en la realidad pura y llana de la física, en realidad lo que te están dando son kilogramos de masa. ¿Ok? Veamos esto. Un kilogramo fuerza equivale a 9.81 newtons. Newtons, unidades del sistema internacional. ¿Vale? Un kilogramo fuerza equivale a 9.81 newtons. ¿Sí? Cuando veamos la segunda ley de Newton, que vamos a ver a continuación, y ahorita cuando veamos también masa y peso, nos vamos a dar cuenta de por qué 9.81 newtons son un kilogramo fuerza. Y paso a eso. ¿Sí? Dice, la masa de un objeto representa la cantidad de materia contenida en dicho objeto y no debe confundirse con su peso. ¿Sí? Ya habíamos dicho que la masa se mide en kilogramos, entonces los kilogramos miden masa, no miden peso. Por eso se inventó el kilogramo fuerza. ¿Sí? Ahora, el peso, fíjate bien, el peso es representa la acción de la aceleración gravitacional sobre la masa del objeto. Entonces, el peso es multiplicar la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Ahora fíjate bien, si tú tienes un kilogramo de masa y lo multiplicas por la aceleración de la gravedad que mide 9.81 kilogramos sobre centímetro cuadrado, sobre segundo al cuadrado, son 9.81 kilogramos sobre segundo al cuadrado. Tonto, nada, bórrenlo. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, esa es la aceleración de la gravedad. Ando yo pensando en otras cosas. Cuando tú multiplicas esa masa de 1 kilogramo por la aceleración de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, te vas a dar cuenta que un newton es 9.81. ¿Sí? Es decir, que... A ver, no lo dije bien, ¿verdad? Ando tonto, ¿qué traigo en este momento? Creo que me falta agua. Dije un newton es igual a 9.81. No es cierto. Mentira. No. Cuando tú multiplicas el kilogramo de masa por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado de la aceleración de la gravedad, vas a obtener 9.81 newtons. ¿Sí? Las unidades de los newtons son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces representan la multiplicación de la masa por la aceleración, como lo dice aquí. ¿Sí? Como la masa la masa del objeto por la aceleración en este caso, el peso de la aceleración de la gravedad. Entonces, por eso un kilogramo fuerza equivale a 9.81 newtons, porque en realidad lo que estás haciendo es multiplicar un kilogramo de masa por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración para obtener tus 9.81 newtons. ¿Sí? Entonces, consideremos desde este momento, chicos, que los kilogramos miden masa. ¿Sí? Por más que los sigamos utilizando en las fruterías y en las tortillerías, los kilogramos miden masa. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista físico, así es como vamos a trabajar, porque si no nos vamos a meter en problemas. ¿Sí? La única manera de que tú consideres kilogramos como unidad de fuerza es que diga kilogramo fuerza. Un objeto ejerce una fuerza de 35 kilogramos fuerza. Órale. ¿Qué debo de hacer? Convertir los kilogramos fuerza a newtons multiplicándonos por 9.81. Volvemos a caer a lo mismo. Multiplicamos la masa por 9.81 y son newtons. Entonces, si las básculas miden masa, tus 50 y tantos kilogramos, o 70 y tantos kilogramos, o 60 y tantos kilogramos que mide la báscula cuando te subes a ella, son tu masa. Tu peso, sácalo multiplicándolo por 9.81 y lo vas a tener en newtons. ¿Okay?
Entonces, este es el punto donde empieza la confusión, ¿sí? Por eso, kilogramos para nosotros van a ser masa en física, fuerza, newtons. El peso es una fuerza, por lo tanto el peso lo tenemos que expresar en newtons, sistema internacional, o en dinas, sistema CGS. ¿Vale? Y ahora sí, le entramos a la primera ley de Newton, ¿sí? Esto que acabamos de ver del kilogramo fuerza, los newtons, la masa y el peso, viene en la segunda ley de Newton. Ahorita lo relacionamos. Primero, la primera ley de Newton o ley de la inercia, leyes de la mecánica, ¿sí? Newton se encontró con lo siguiente. Dijo: todo objeto se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Chécale bien, movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que no cambia la velocidad, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Es decir, que cuando tú haces la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, el resultado te va a dar cero. Las fuerzas se anulan, ¿sí? Pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Todo objeto mantiene su estado de reposo, es decir, no se mueve, o su estado de movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza cambia el estado. Ahí ya. Esa es otra manera de ver la ley de la inercia. Entonces, para que un objeto salga del reposo, se necesita aplicar una fuerza al objeto para que se empiece a mover. Cuando un objeto está en movimiento rectilíneo uniforme, se necesita de una fuerza para detenerlo, ¿sí? Entonces, todos los objetos mantienen su estado de reposo o de movimiento hasta que una fuerza los cambia de estado, ¿sí? De esta manera, la ley de la inercia relaciona el movimiento con la fuerza, ¿sí? La fuerza y el movimiento van relacionadas. Por eso les comentaba yo que en este tema de fuerzas tenemos que comprender bien la parte del movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento lo causan las fuerzas. Cuando empezamos a ver movimiento les dije que no nos importaba analizar sus causas, solo analizar el movimiento. Bueno, ahora ya estamos en la parte donde sabemos que la causa del movimiento es la fuerza. Lo que causa que se genere un movimiento es la fuerza. Lo que detiene a un movimiento es la fuerza que se le aplica al objeto que está en movimiento. Entonces hay una relación muy estricta entre estos dos, ¿sí? Por ejemplo, aquí te pone un ejemplo de un caballo que va corriendo y de repente el caballo se detiene abruptamente y el jinete sale disparado. Creo que a lo mejor a alguien le ha pasado esto cuando andamos en bici. Puede, ¿sí? ¿Qué pasó con el jinete? Salió disparado. ¿Por qué? Porque el caballo frenó, se detuvo, aplicó fuerza para detenerse, pero el jinete no está pegado al caballo y entonces el jinete mantiene todavía su estado de movimiento y sale disparado, ¿sí? Y obviamente se va a detener después, ¿sí? Cuando choque contra el piso, después de rodar, pero ya será el efecto de la fuerza que se genera de fricción del piso con el jinete. Entonces la ley de la inercia es muy simple. Todo objeto estará en movimiento o estará en reposo hasta que una fuerza los saque de esos estados, ¿sí? Muy teórica. Luego, segunda ley de Newton. Y esta segunda ley está relacionada con el peso, ¿sí? La segunda ley de Newton dice que cuando hay cambios en la velocidad se genera una aceleración. Eso ya lo vimos en el MRUA, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que una fuerza desequilibrada sobre un objeto produce una aceleración, ¿sí? Es decir, que cuando la suma de todas las fuerzas que intervienen en un objeto son diferentes de cero, quiere decir que el objeto va a estar en movimiento. El objeto no puede estar en reposo salvo que las fuerzas que están actuando sobre ese objeto en su suma vectorial valga cero. Cuando la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un objeto no dan un resultado de cero,
entonces hay movimiento y eso genera una aceleración. Entonces la fuerza genera la aceleración, la fuerza genera el movimiento, ¿sí? De manera que, ustedes leen todo esto de aquí, de manera que llegamos a la segunda ley de Newton que nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es igual a la masa de un objeto por la aceleración que lleva ese objeto. Esa es la fuerza en relación con el movimiento. Fuerza es masa por aceleración. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos que fuerza es masa por aceleración, ¿sí? Recordemos que el peso es la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? El peso es masa por gravedad y sigue siendo la segunda ley de Newton que fuerza es masa por aceleración, porque la gravedad es una aceleración. Entonces el peso es una fuerza. ¿Vale? Fuerza igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton, que esta la vamos a utilizar mucho en nuestros asuntos de resolución de problemas. Mi tercera ley de Newton dice, ley de atracción y reacción, de acción y reacción, perdón. Y dice básicamente que en las interacciones que hay de los objetos, ¿sí? A toda acción de un objeto contra otro corresponde una reacción de la misma magnitud que actúa en la misma dirección pero en sentido contrario. A toda acción hay una reacción. Cuando un objeto A ejerce una fuerza sobre el objeto B, este, se refiere al objeto B, reacciona sobre el objeto A y ejerce una fuerza de la misma intensidad y dirección pero en sentido contrario. ¿Sale? Entonces, ¿cómo saber esto? Cuando tú te paras y estás ahí paradito en el piso, tú estás generando o estás aplicándole una fuerza al piso. Esa fuerza se llama peso, tu masa por la gravedad. ¿Por qué no te hundes en el piso? Bueno, porque el piso te está regresando una fuerza de la misma magnitud de tu peso, vale lo mismo, con la misma dirección, o sea, estamos en la misma línea, pero en sentido contrario. Tu peso lo ejerces hacia abajo, el piso ejerce su fuerza de reacción hacia arriba. Esa fuerza la conocemos como fuerza normal. ¿Sí? Bueno, cuando es un plano horizontal. Entonces, a toda fuerza, a toda acción fuerza de acción hay una fuerza de reacción. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú te recargas sobre una pared? Bueno, la fuerza que ejerce la palma de tu mano o tu hombro o con lo que estés recargado sobre la pared la pared te la va a regresar en sentido contrario. Por eso no te caes ni te mueves, porque la fuerza es la misma, ¿sí? Solo que va en sentido contrario, entonces no hay movimiento. Las fuerzas se anulan, una va para un lado, la otra va para el sentido contrario, valen lo mismo. Si tengo 5 y tengo menos 5, pues 5 menos 5 es 0, totalmente se anulan y no hay movimiento, ¿sí? Entonces, la fuerza de acción y reacción es para cuando no hay movimiento, cuando estamos en lo que se conoce como el equilibrio. Y este equilibrio lo vamos a analizar posteriormente, ¿sí? Entonces, esas son las tres leyes de Newton, chicos, ¿sí? Me dirás, oiga, ¿y qué pasa cuando yo piso o doy un paso en agua profunda? ¿Eso quiere decir que el agua va a ejercer una fuerza de reacción sobre mí y me voy a mantener caminando sobre el agua? No. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque el agua tiene una resistencia tal que no puede regresarte la misma fuerza que tú le ejerces. Por eso te hundes. ¿Sí? Entonces la reacción del agua existe. Solo que la fuerza que puede reaccionar el agua contra tu peso es tan pequeña que no puede mantenerte a flote, ¿sí? Ya después, en Física 2, verán ustedes, cuando vean el principio de Arquímedes, que si el agua ejerce una fuerza, ¿sí?
este, pero es en base a otras características físicas como la densidad, este, más que el peso específicamente de los objetos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pego un puñetazo a una hoja de papel que esté tensada, pues la hoja se va a romper. Quiere decir que entonces no hay reacción. No, sí hay reacción, solo que el papel no puede generar una fuerza de reacción tan grande como la fuerza de mi puño pegándole, y entonces el papel se rompe, ¿vale? Pero eso ya lo veremos posteriormente cuando veamos también la parte de presiones en física 2, si es que nos toca. Entonces, la fuerza de reacción es simplemente que te la regresa en la misma intensidad de dirección. Y esto se refiere a cuando el asunto está en equilibrio. Si no hay equilibrio, quiere decir que una fuerza es mayor que otra y por lo tanto va a haber movimiento. Y esas son tus 3 leyes de Newton. Ahora, te voy a poner estos videos para que vayas checando esto de las leyes de Newton. Y probablemente les voy a dejar un trabajo, hay que checarlo mañana en plataforma, en la noche. No creo que vaya a ser de resolver problemas, pero sí a lo mejor por ahí que hagan, no sé, algún mapa, algún cartel, alguna cosa de ese tipo, en base a estas leyes de Newton. Porque bueno, ya en la siguiente semana sí le vamos a atorar. Sí, déjenme mostrárselos. Sí les vamos a atorar a ejercicios, ¿sí? Y entonces ya nos vamos a meter a fuerzas de equilibrio, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar con segunda ley de Newton y con tercera ley de Newton, ¿sí? Cómo se generan las fuerzas y cómo se mantienen en equilibrio las fuerzas. Eso ya será la próxima semana donde veamos equilibrio, ¿sí? Y empezaremos a ver luego fricción, ¿sí? Que también es una fuerza que se genera muy comúnmente en nuestra vida cotidiana. Entonces, para esta semana pues les voy a poner, les digo, una chambilla ahí, no tan compleja, así como que para que se la pasen relajadones. Y ya la próxima semana sí le atoramos más fuerte a calcular cosas, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que hayan tenido? Lean esto, por favor, vean los videos que van a estar ahí, chequen el cuadernillo de trabajo, también viene esto de la fuerza, las leyes de Newton, todo este cuento, para que se den una idea de cómo va a estar el asunto, ¿ok? Entonces, mañana por la tarde noche revisen plataforma para ver si hay trabajo, y si hay trabajo, bueno, pues háganlo. No va a ser de resolver problemas, eso ya se los anticipo. Es más teórico el trabajo que va a hacer, es más de no usar tanto número. Ya los números los checaremos luego. ¿Dudas, preguntas, asuntos, negocios? ¿Nada, chamacos? De mi parte todo bien, profe, gracias. Ok, gracias a ti. Pues si no hay nada, chamacos, nos escuchamos la próxima semana. Cualquier duda que tengan, échenme por el Messenger, ya saben. Los que se quedaron con dudas de tiro parabólico, al Messenger, por favor, para ver si les encuentro alguna manera más o alguna manera diferente para explicarles el fenómeno y que luego puedan comprender cómo las fórmulas se interactúan. No se queden con las dudas, chicos, por favor. Si estuviésemos en clase, pues ahí les diría cómo y verían cómo todo el asunto, pero pues, desgraciadamente así como estamos no es tan fácil. Entonces mándenme sus mensajes con las dudas y le atoramos a lo que haya, a ver cómo le hacemos para que ustedes puedan entenderlo, ¿ok? Entonces, chicos, hasta la próxima semana, échenle muchas ganas, cuídense. Ya se dieron cuenta que el asunto otra vez va a la alza, va a haber más contagios. Esto es normal, todos nos vamos a contagiar tarde o temprano, hay que tener paciencia, a ver cuándo nos dan los piquetes, cuándo nos vacunan. No tengan miedo de las vacunas, ¿sí? Hay mucha gente que está en contra, hay mucha gente que está a favor. Realmente es un medio de protección, no te va a causar problemas, y si te causa problemas pues serás uno de los pocos desafortunados que les cause problemas, pero siempre hay soluciones, ¿sí? Entonces, cuídense porque sí, esto está aumentando otra vez. Y bueno, pues no nos queda otra.
Hasta la próxima, chamacos. Que estén bien. Gracias, profe.